vamos a empezar hoy la clase de geometría, como habíamos quedado. Dentro de los contenidos de la materia, nosotros hemos visto el tema de percepción solamente, y hoy vamos a empezar por variables geométricas, figura y estructura. O sea, dentro de todos los aspectos en los que se ve la forma, nosotros tenemos los aspectos que se ve la forma, todos los aspectos se pueden tomar, digamos, en un orden o en diferentes órdenes, porque son todos en realidad un sistema, es un conjunto en el cual uno lo divide a los efectos de entender de qué se trata. Y la visión parcial es solamente reconstruida en la totalidad. Por eso hemos empezado en la clase pasada mostrándoles el edificio completo, un poco la idea del edificio, sin entrar a detallar cómo es la forma arquitectónica y cómo es el espacio, y cómo es la envolvente, etc. Vamos a empezar hoy por el tema de geometría. Normalmente se empieza por el tema de espacio y envolvente. Bueno, nosotros hoy vamos a empezar por la geometría y vamos a plantear que dentro de los objetivos de la clase, la idea, digamos, es repasar un poquito algunos conceptos de geometría básica y ver cómo sirven como herramienta de análisis formal y herramienta de generación formal. Y nos vamos a mantener dentro de un cierto tipo de geometría. Yo les había prometido que les iba a mostrar la Alhambra de Granada, no se la voy a mostrar hoy porque no vamos a tener tiempo, quizás más adelante, pero la primera foto era del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada, y esto es un mosaico, es un edificio, digamos, un edificio árabe hecho entre los siglos XII y XIV en Granada, en España. Y una de las características muy fuertes de esta arquitectura árabe es la habilidad increíble que tenía digamos, los árabes con la geometría, el conocimiento que tenían de la geometría. A ellos, digamos, del árabe viene la palabra álgebra, que viene del al-jabr, que significa reconstituir lo roto, ¿no? Entonces, bueno, les muestro esto porque es sumamente apropiado. Digamos, si hay alguien que sabe mucho de geometría, eran los árabes. Y la geometría es realmente el arma más no sé si el más importante, pero es uno de las armas más importantes que ustedes tienen que dominar para ser arquitectos. Si ustedes no dominan la geometría, realmente van a ser arquitectos mediocres, porque tienen que saber geometría. Ustedes van a ser creadores de formas. Si la forma no la pueden dominar, no van a ser buenos arquitectos. Entonces, vamos a mostrar primero algunas variables geométricas y explicitar algunos vocabularios, porque no es lo mismo decir cubo que decir cuadrado, no es lo mismo decir círculo que circunferencia, que decir hexágono que octógono, ¿no? O sea, cada cosa tiene cada elemento geométrico, cada entidad geométrica tiene un nombre y tiene una relación entre partes. Y entonces decir cuadrado o cubo y mezclarlo, o no entender cuáles son los diferentes rectángulos, digamos, regulares que hay, es realmente un error muy grosero. Bueno, ¿qué es la geometría? Esto que les muestro acá es un mocárabe, ¿sí? Un mocárabe son unos elementitos muy chiquitos que los árabes usaban para armar como elementos de transición entre la vertical y la horizontal. Ya vamos a ver, después de esto, que es un detalle, vamos a ver una cúpula entera hecha con mocárabes. ¿Qué es la geometría? La geometría es una parte de la matemática. Dice que estudia el problema de la forma, la medida y la posición de los elementos básicos en el plano o en el espacio, así como la relación entre ellos. Esos elementos básicos a los efectos de la geometría que nosotros estamos estudiando van a ser el punto, la línea, el plano y el volumen. Y en esta geometría, ¿sí?, también esta es la cúpula que les mostraba,
que les iba a decir, esto está hecho todo con esos elementitos chiquitos tridimensionales que se llaman mocárabes. Esta geometría se basa con un sistema lógico, con una serie de elementos que son rigurosos, no son aproximados. Para hacer una elipse hay un sistema, para trazar una parábola hay un sistema, para trazar una hipérbola también. O sea, ustedes han visto ya geometría en matemáticas. Nosotros lo que estamos haciendo acá es simplemente ver cómo la organizamos, cómo retomamos los temas de matemáticas para analizar la forma. ¿Y por qué es importante la geometría? Leamos lo que dicen algunos, lo que han dicho algunos arquitectos famosos. León Battista Alberti fue el primero de los arquitectos, digamos, de la Edad Moderna que hizo un tratado de arquitectura. ¿Qué decía él? Yo voy a considerar arquitecto aquel que con método y procedimiento seguro y perfecto, eso quiere decir con geometría y matemática, sepa proyectar racionalmente y realizar en la práctica, mediante el desplazamiento de las cargas y la acumulación y conjunción de los cuerpos, obras que se acomoden perfectamente a las más importantes necesidades humanas. A tal fin, requiere el conocimiento y el dominio de las mejores y más altas disciplinas. Así deberá ser el arquitecto. Está hablando de dominar la forma, está hablando de dominar el cálculo inmaterial y está hablando de la función. De las tres patas de la tríada vitruviana, nosotros hoy nos vamos a ocupar nada más que de un pedacito de la venustas, que es la parte de la geometría. ¿Qué decía Sacriste? Mucho más acá. De paso, digamos, ¿qué entendemos por un arquitecto? Un arquitecto debe ser, en primer término, un creador de formas. Formas que están construidas en base a una determinada técnica y sirven para una función, dice lo mismo que Alberti. Debe ser una persona sensible a los valores plásticos, debe tener sensibilidad e instinto de la proporción y saber pensar de lo general a lo particular. Debe tener la cabeza bien puesta, debe tener algo de psicólogo y entender la naturaleza y el comportamiento del ser humano. Bueno, de acá nosotros vamos a ver en las formas, la proporción, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver justamente con el manejo de la concepción formal de una idea de arquitectura. ¿Qué decía Le Corbusier? La arquitectura es un hecho plástico. La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. La arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones. Esta es la función de la arquitectura. El arquitecto es un poeta que piensa y habla en construcción, y la arquitectura es el arte de organizar el espacio. Si la geometría es la ciencia que estudia la ubicación y la conformación de los cuerpos en el espacio, obviamente para dominar el arte tenemos que saber geometría. Nosotros como arquitectos tenemos que ver justamente el tema de los espacios, tenemos que ver cómo se recorta el espacio, cómo se ubica, y en la medida en que conozcamos las formas, los elementos por un lado y las formas en que esos espacios se pueden configurar, vamos a poder manejarlos. O sea, en realidad nosotros lo que queremos saber de geometría es todo aquello que nos permita llevar adelante la construcción y poder plasmar las ideas que uno puede tener en algo que se pueda, digamos, por un lado, que pueda trasladarse del concepto a un elemento material y que pueda entender los otros, porque la manera, digamos, nosotros no construimos solos con nuestras manos, o alguien construye. Para que alguien construya tiene que tener los planos, esos planos se hacen en función de geometría proyectiva, o sea que desde la concepción hasta la construcción la geometría es indispensable. ¿Qué antecedentes tenemos? Quiero comentar que
la gran parte, digamos, prácticamente toda esta clase, excepto esta introducción y algunos elementos, están hechos en base a un texto de la clase que se dio el año pasado de geometría, que no tenía los mismos, lo que se ha cambiado, digamos, básicamente es toda la ejemplificación, pero les puede servir, el año pasado la dio el arquitecto Gor, les puede servir mostrar, digamos, ver la clase que está en el blog del año pasado para ver otros ejemplos. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en todas estas clases es concentrarnos en mostrar todos los aspectos en estos 60 ejemplos que hemos visto el día lunes. ¿Para qué? Para que ustedes después trabajen con eso en el trabajo práctico y ya tengan, digamos, un bastante camino hecho. Pero siempre es interesante ver otra cosa. Entonces les recomiendo que vean las otras clases que están con otros ejemplos. El texto es básicamente el mismo. Antecedentes. La geometría comienza como ciencia, entre otras cosas, por una cuestión práctica. En el Antiguo Egipto era muy rico porque el Nilo se inundaba, ustedes saben, tiene inundaciones periódicas, 3 meses al año está inundado, después se retira la inundación y, digamos, se puede cultivar. Así nace la agricultura, porque en esa inundación aparecían algunas semillitas y de pronto brotaban, la gente se dio cuenta, empezó a observar que esto ocurría y entonces lo que se hizo fue sistematizar sistematizar el cultivo, lo cual les produjo un enorme excedente de alimentos que les dio mucha riqueza y posibilidad de armar un imperio. Pero esa inundación del Nilo, que era sumamente benéfica porque traía todo el limo del Alto Sudán, esa inundación del Nilo tenía un problema grave y era que borraba los límites de la tierra y todo el mundo construía, todo el mundo cultivaba en esas franjas inundables que si uno le ponía una cerca, después se desaparecía. Entonces había que reconstruir todos los años, digamos, después de la inundación, los límites. ¿Por qué eran importantes los límites? Porque cada uno tenía su parcela y obviamente pagaba impuesto en función de la parcela que tenía y cobraba en función de lo que producía. Entonces, delimitar muy bien la superficie propia era importante. Así, digamos, por esas cuestiones prácticas, en principio, empezó la geometría. La geometría lo que trataba era de poder medir las superficies, ¿sí? Y lo primero que inventaron fue la cuerda de 12 nudos. Ustedes saben, ¿no es cierto?, el tema de la cuerda de 12 nudos para hacer un ángulo recto. ¿Conocen el tema? ¿No? Si uno quiere hacer un ángulo recto y no tiene un compás, no tiene nada, con una cuerda dividida en 12 partes se puede hacer un ángulo recto, se puede trazar un ángulo recto. ¿Ustedes saben cómo? ¿No? ¿Se acuerdan de Pitágoras? ¿Qué dice Pitágoras? La suma del cuadrado de los catetos, ¿qué?, es igual al cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado de 3, ¿cuánto es? 9. Cuadrado de 4, 16. El cuadrado de 5, 25. 9 más 16 es 25. Si yo tengo una cuerda de 12 nudos y dejo un cateto de 3 nudos, otro de 4 y otro el otro me queda de 5, ¿sí? Y entonces tengo un ángulo recto, porque, digamos, empíricamente lo descubrieron los egipcios y después los griegos, que se preocupaban mucho por el tema del ideal, y entonces teorizaron y tradujeron todas estas cosas a teoremas y le dieron un carácter ya de ciencia mucho más avanzado. Euclides, digamos, los griegos teorizaron esto y transformaron la cuerda de 12 nudos de los egipcios que usaban para trazar el ángulo recto en el teorema de Pitágoras, que ya es una concepción teórica.
Bueno, esto es la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Es un fresco que está pintado en el Palacio del Vaticano y muestra, digamos, la producción intelectual de la Atenas del siglo de oro de Pericles. Entre esos personajes que están acá figura un señor con un compás y una pizarra que está mostrando cómo se hace la geometría y que es Euclides. ¿Por qué? Porque Euclides, digamos, es el que sistematizó todos estos elementos de la geometría y planteó, digamos, cuáles eran los elementos y cuáles eran las razones, las maneras en que esta geometría, cuáles eran los límites de esta geometría, para explicar la totalidad. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a enseñar en este cuatrimestre, en esta materia? Geometría euclidiana, o sea, lo que inventó este señor allá lejos en la Grecia clásica. Geometría euclidiana, que no es la única geometría que hay muchas otras geometrías. Hay geometrías fractales, hay geometrías topológicas, hay otro tipo de geometría que ustedes van a ver en morfología 3. En esta morfología solamente vamos a ver geometría euclidiana. Lo que les decía, acá está la demostración gráfica del teorema de Pitágoras, o sea, la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Está clarísimo, ¿no es cierto? Bueno, y si uno eso lo traslada a la cuerda de 12 nudos, es lo mismo. En la geometría euclidiana hay una serie de axiomas que no nos vamos a poner a ver ahora, pero se los vamos a dejar para que ustedes lo tengan, donde básicamente la geometría euclidiana es una geometría plana, una geometría donde no hay conflictos digamos, en el espacio, porque por un punto, digamos, por dos puntos pasa una sola recta, las rectas son la intersección de dos planos, o sea, no entramos con otro tipo de geometrías donde en realidad en otro tipo de geometrías hay conflictos con este tema del paralelismo y los espacios en realidad se dan vueltas sobre sí mismos de alguna manera, que es lo que está mostrando acá, digamos, un diagrama parecido al de la botella de Klein. Uno de los temas es que en Alexander Klein, se lo decimos nada más, en el siglo XIX planteó que había distintos tipos de geometría y que cada geometría tenía una serie de reglas. Y eso da pie a que después hablemos de geometrías fractales, geometrías topológicas, etc. ¿Para qué es interesante saber que existen otras geometrías? Para entender que hay distintas maneras de concebir la arquitectura. Y lo que nosotros vamos a ver en esta materia es básicamente, como les digo, geometría euclidiana. Entonces, la arquitectura que se adecua a esto que estamos enseñando es aquella que parte de la geometría euclidiana. Otras arquitecturas que parten de otras geometrías, como las geometrías fractales, es mucho más difícil analizarlas con estos criterios y hasta no es pertinente en realidad. Entonces, la geometría euclidiana estudia, como les decía, la posición de los elementos, de ciertos elementos que están caracterizados, el punto, la línea, el volumen, el plano, el volumen, y cómo se mueven en el espacio. Las transformaciones que tienen el espacio en particular son 4. Mañana vamos a ver un poquito más de esto. Ahora simplemente les menciono que las 4 son traslación, rotación, reflexión y extensión. ¿Sí? Eso que nosotros pusimos acá, hoy en cualquier programa de computadora está resuelto con un icono, ¿no? O sea, acá tenemos los iconos del SketchUp, donde obviamente esto es rotación, esto es traslación, ¿sí? Y esto es extensión, y la reflexión, digamos, es una de estas cuando uno la gira, cuando gira la mitad nada más. Las geometrías no euclidianas, básicamente, tienen, digamos, como les decía, otros temas, no trabajan sobre superficies planas, sino pensando en los espacios como superficies curvas. Y entonces eso crea ciertos conflictos con los postulados que nosotros planteamos. Pero hasta ahora
digamos, para analizar este tipo de geometría está bien.